Hola, en este tutorial vamos a aprender a configurar la red en el caso de que las presiones sean muy bajas. En este caso vamos a asumir que la presión en el punto de conexión es de apenas 5 metros de columna de agua. Ante todo, el dimensional de la red va a ser exactamente igual a como lo vimos en tutoriales anteriores, con la única diferencia de que las presiones que vamos a obtener tanto para la modelación de gasto máximo horario como para la modelación de incendio van a ser inferiores a la norma. En este caso no tiene sentido colocar diámetros mayores que generen velocidades menores y por lo tanto presiones residuales mayores, porque en ningún momento vamos a lograr llegar hasta valores cercanos a las presiones mínimas exigidas por la norma. Fíjense en algo, en este caso la presión en el punto de conexión es de apenas 5 metros de columna de agua. Podemos ver entonces que las presiones para todos los nodos están en torno a los 4 metros de columna de agua. Quiere decir entonces que necesitamos incorporar energía de alguna forma. En este caso, una de las formas pudiese ser aplicar un bombeo directamente contra la red y otra de las formas pudiese ser incorporar un estanque elevado. Este tanque elevado, por medio del diferencial de elevación, pudiese entonces garantizar las presiones mínimas requeridas en la red. ¿Cómo se va a llenar ese tanque? Por los momentos no es un motivo que nos concierne o está fuera del alcance de este tutorial. Veamos a ver. Lo primero que queremos hacer entonces es sustituir el embalse que modela la simulación a la línea conocida por medio de un tanque. En este caso, ubicamos el tanque en la cercanía donde se encuentra el embalse. Recuerden que la diferencia entre el tanque y el embalse en EPANET es que el embalse es un dispositivo el cual es una fuente infinita de agua, nunca se agota. Mientras que por otro lado el tanque posee un volumen finito de agua, comprendido entre el nivel inicial y el nivel máximo de agua que puede contener. Para cambiar la tubería de conexión desde el embalse hasta el tanque, como hemos visto anteriormente, hacemos doble clic en la tubería y sencillamente vamos a indicar que el nodo inicial de esta tubería no va a ser embalse 1, sino que va a ser el tanque 1. Hacemos clic en ella y vemos que automáticamente la tubería se cambia. Ojo, tengan cuidado que siempre las longitudes automáticas estén desactivadas para este caso para no modificar la longitud original de esta tubería. Realizado esto, entonces procedemos a eliminar el embalse. Ubicamos nuestro tanque y hacemos doble clic sobre él para ver las propiedades. En este caso podemos ver las coordenadas de ubicación, la descripción que le podamos dar, una etiqueta que queramos que aparezca y comenzamos a ver las informaciones que en él se requieren. En primer lugar vamos a tener cota de solera. La cota de solera no es más que la cota de fondo en la cual se encuentra ubicado el tanque o cota de terreno en la cual se encuentra ubicado el tanque. Para el caso de la modelación que estamos realizando, pudiésemos decir que es la cota de terreno. Vamos a decir que continuamos con una cota de terreno de 5 metros, que es el aproximado o es el equivalente a la presión en la tubería a la cual nos estamos conectando. Posterior a la cota de solera tenemos el nivel inicial. Siempre cuando se trabaja con tanque de ubicarse cuál es el nivel inicial a partir del cual comienza la modelación hidráulica. Generalmente esto se usa para modelaciones extendidas en el tiempo. Vamos a dejar el nivel inicial en 2. Veamos al siguiente paso. Nivel mínimo no es más que el menor nivel permisible de agua dentro del tanque. Es decir, si el nivel del agua dentro del tanque se hace igual al nivel mínimo, no saldrá más agua del tanque. Nosotros, en la medida de lo posible, siempre vamos a tratar de mantener un nivel mínimo de agua en el interior del tanque con la finalidad de que este nunca se vacíe ni permita el paso de impurezas que se acumulan en el fondo del tanque al interior de las tuberías. Comúnmente este nivel mínimo varía entre 0,20 centímetros y 0,50 centímetros. Vamos a colocar, para el caso que estamos estudiando, 0,25. Nivel máximo es el nivel máximo que va a alcanzar el agua en el interior del tanque. Por los momentos
no le vamos a dar importancia y vamos a dar ese valor en 4. Y vamos a retomar entonces sobre el nivel inicial. Vamos a asumir que el tanque prácticamente va a comenzar a operar con el nivel mínimo de agua en el interior del tanque, que va a ser 0,25. El diámetro, para calcular el volumen, tampoco por el momento nos interesa. Vamos entonces a guardar esta información y realizamos nuestra modelación. Nos va a decir entonces que los nodos están desconectados, porque me está indicando que no está llegando agua a cada uno de los nodos. Este error viene dado por el hecho de que estamos modelando con un nivel inicial igual al nivel mínimo del agua dentro del tanque. Deberíamos dar un valor un poco mayor. Vamos entonces a colocar 0.30 metros, un nivel prácticamente igual al mínimo, y volvemos a modelar. Nuestra red nos dice una modelación válida. Vemos entonces que estamos modelando a partir de un nivel de 5,30 metros el nivel del agua en el punto de conexión, o con una presión de 5,30 metros de columna de agua. Vemos que las presiones son insuficientes. Necesitamos entonces darle altura al fondo del estanque a fin de garantizar las presiones mínimas normativas en la red. En este caso nosotros sabemos que las presiones mínimas normativas en la red urbana es de 20 metros de columna de agua. Lo primero que queremos hacer entonces es identificar el punto más desfavorable de la red. El punto más desfavorable de la red es el punto que presente la menor presión disponible. Y vemos que en este caso el punto más desfavorable es el nodo número 5, el cual es el nodo que se encuentra más alejado. Vemos que en este nodo la presión es de 5,15 metros. Para entonces saber cuánto es la altura que deberá tener el fondo de la torre del tanque, vamos a realizar la siguiente operación. 20 metros menos 5.15 metros quiere decir que yo deberé elevar el fondo de la torre del tanque 14,85 metros sobre el nivel del terreno en el cual nos encontramos. En este caso vamos nuevamente al tanque y veo que la cota de fondo del tanque actual es de 5 metros, que es la cota de terreno. Por lo tanto, a eso yo le debo sumar 14,85. En este caso, más 5 me va a dar que la altura que debe tener la cota del fondo del tanque va a ser de 19,85. Sustituyo este valor como cota de Soler y fíjense que se mantiene el mismo nivel inicial del agua, mismo nivel máximo y mismo nivel mínimo. Y en este caso vuelvo a modelar mi red de distribución, obteniendo los valores entonces que se ajustan directamente a la red. De esta forma entonces yo dimensiono la altura de la torre del tanque, es decir, deberá tener una cota de fondo de 19,85. Mi tanque, visto desde otro punto de vista, deberá estar ubicado sobre una torre con una altura de 19,85 metros. Y a partir de ahí será entonces que vamos a tener la caja de almacenamiento, la cual para el momento inicial de la modelación, la lámina de agua en el interior del tanque tendrá una altura de 30 centímetros. El nivel mínimo de la lámina de agua permisible dentro del tanque será de 25 centímetros y el nivel máximo de la lámina en el interior del tanque será de 4 metros por los momentos. Aparte de esto, estamos hablando de que debe tener un diámetro de 20 metros, pero esto lo vamos a comenzar a corregir. ¿Por qué? Porque en esta segunda parte del tutorial vamos a comenzar a ver cómo se hace el dimensionamiento de este tanque de almacenamiento que ya tenemos ubicado. En esta segunda parte del tutorial vamos entonces a realizar el dimensionamiento del tanque. Es decir, una vez ya ubicada cuál debe ser la altura de fondo del tanque y los niveles más o menos aproximados, vamos a determinar entonces cuánto deben ser las dimensiones y el volumen que debería tener este tanque. En primer lugar, sabemos que hay dos metodologías para poder estimar el volumen. Una metodología es según lo establecido en la Gaceta Oficial 4103, que me establece que el volumen del tanque para compensar las variaciones horarias debe ser del 40% del consumo medio del urbanismo. Y la otra metodología es la establecida en función de la curva de consumos acumulados.
Para ello, nosotros necesitamos entonces conocer cómo es la variación de los consumos a lo largo de las 24 horas del día. Si no disponemos de una curva característica de consumo, podemos apelar directamente a la curva INO. Esta curva INO, elaborado por el entonces Instituto Nacional de Obras Sanitarias, me establece cómo era la variación de consumo para cada hora del día para la fecha en la cual ella fue elaborada. Como les digo, en caso de carecer de una curva típica de consumo del urbanismo, podemos apelar a la curva INO. En ella, para cada periodo de una hora tenemos un coeficiente multiplicador, el cual me indica cómo es la variación del consumo para cada momento del día. En este caso podemos ver que van a haber unos picos de consumo aproximadamente a las 8 de la mañana y otro pico de consumo aproximadamente a las 5 de la tarde. Estos valores los vamos a cargar directamente en EPANET. ¿Cómo realizaremos esto? Pues bien, vamos a nuestro programa EPANET. En este caso, vamos directamente a la opción Datos y Curvas de modulación. Vamos a insertar o añadir una nueva curva de modulación. ¿Qué identificación le vamos a dar a ella? Bueno, vamos a colocar la curva modula y vamos a poner que esta es la curva de consumo del urbanismo. Entonces, para cada periodo de una hora vamos a ir llevando o vamos a ir colocando el coeficiente multiplicador. En este caso, para el primer periodo de una hora, el coeficiente es 0.4. El coeficiente para la segunda hora es 0.4. Coeficiente para la tercera hora 0.4. Y para la cuarta hora 0.4. Para la quinta hora 0.45. Sucesivamente vamos entonces a ir introduciendo cada uno de estos valores en nuestro modelo. Como vemos entonces, ya introducimos cada uno de los parámetros multiplicadores en nuestra curva de variación de consumo. Esta curva de variación de consumo debemos asignarla a cada uno de los nodos para de esta forma poder simular o modelar cómo es la variación de consumo a lo largo de las 24 horas del día. Vamos entonces a colocar aceptar. ¿Desea reemplazar referencia? Sí, referenciamos. Y entonces vamos a, en primer lugar, ir a la opción proyecto, opciones de cálculo y eliminamos el factor de demanda. Ya no vamos entonces a multiplicar la demanda en todos los nodos por 2.5, sino por el coeficiente multiplicador que tenemos en la curva. Por lo tanto, entonces vamos a colocar como factor de demanda 1. Importante recordar esto. Y vamos entonces para cada uno de los nodos a establecer la curva de modulación de demanda. Y la curva de modulación de demanda que nosotros tenemos es la que acabamos de realizar en este momento. Entonces, para cada nodo vamos a establecer la curva de modulación de la demanda. Como les habíamos hablado, la curva de modulación se encuentra guardada bajo la palabra curva modula. Y eso es lo que vamos a copiar aquí. Curva modula. Le damos Enter y entonces ya él me va a multiplicar la demanda base por cada uno de los coeficientes a medida que vaya pasando cada una de las horas del día. Y así vamos a hacer para todos los nodos que tenemos en nuestro proyecto. Realizar entonces la asignación en todos los nodos de la curva de modulación de la demanda, podemos apreciar que para todos los nodos ya se ha colocado este valor. Procedemos entonces a modificar las opciones de modelación. Nosotros hasta los momentos habíamos hecho modelaciones instantáneas en el tiempo. Ahora vamos a hacer una simulación o una modelación extendida. En este caso vamos a ir a opciones, vamos a ir tiempo y vamos a establecer que la duración total de mi modelación va a ser de 24 horas. Cada intervalo va a tener una hora, debido a que los intervalos de la curva de modulación también son de una hora.
Cerramos, realizamos entonces nuestra modelación y vemos que hay un informe de estado donde me dicen que alrededor de casi las 5 se presentan presiones negativas. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Lo primero que vamos a hacer es, para nuestro modelo, generar una curva de evolución de la presión en el tanque. Con esto lo que estamos obteniendo es que el tanque parte de un nivel inicial de agua de 0,3 metros, 30 centímetros, y que prácticamente a las 5 de la tarde se vacía totalmente el tanque. Esto significa que el volumen del agua del tanque es insuficiente para satisfacer toda la demanda. Claro, habíamos partido de un volumen cualquiera del tanque, no nos interesa, lo que necesitamos realmente en este momento es saber cuánto es el volumen de agua que está saliendo del tanque para la largo de las 24 horas del día. Vamos entonces a modificar las opciones del tanque y vamos a decir que el nivel inicial es 4 metros para ver si este volumen de tanque nos sirve para por lo menos conocer los volúmenes de salida. Volvemos a cerrar, realizamos nuestra modelación y nos dice que la simulación es válida. Veamos entonces a ver si esto está correcto. Para el mismo tanque vamos a obtener una curva de evolución de la presión. Vemos en este caso que la disminución del volumen del agua en el tanque es de aproximadamente 60 centímetros. Fíjense que el tanque tiene una altura de 4 metros, que está lleno, la cámara de almacenamiento a 4 metros, y vemos que la disminución a lo largo de las 24 horas fue de aproximadamente unos 60 centímetros. Quiere decir que el tanque no se vacía. Para los efectos puedo entonces determinar cuánto es el volumen de salida de agua para cada hora del día, que es lo que yo realmente necesito en estos momentos. Selecciono la tubería de salida del tanque y voy a indagar acerca de un balance de caudales. Le doy a aceptar y fíjense que me está diciendo esta gráfica cuánto es la salida en litros por segundo para cada una de las horas del día. Fíjense que me está diciendo que para el inicio este es el caudal inferior a 1 litro por segundo. En la hora de consumo pico estamos hablando de que está un poco por encima de los 4 litros y posteriormente baja. Es más o menos, vemos que el comportamiento es muy similar a la curva que nosotros tenemos de modulación de consumos como tal. Veamos a ver cómo se traduce esto en valores. Vamos a la opción tablas y yo quiero una evolución temporal en la línea número 12. Le doy a aceptar y ahora sí voy a obtener cuánto es el valor que se consume. No me interesa ni la velocidad, ni la periodicidad, ni el factor de fricción, ni la velocidad, ni la calidad, ni el estado. Coloco aceptar, únicamente me interesan son los caudales que están saliendo. En este caso los selecciono todos, edición, copiar al portapapeles, aceptar. El panel no tiene la opción de control C, control V, por lo tanto tenemos que copiar al portapapeles y nos vamos directamente a Excel y esos datos los podemos copiar en nuestra hoja de Excel. Colocamos pegar y vemos entonces que tenemos para cada hora del día cuánto es el consumo que se está dando. A mí realmente me interesa entonces cuánto es el volumen de salida para cada instante de tiempo del tanque. Estos valores posteriormente yo los voy a tratar para poder obtener cuánto es el volumen mínimo necesario de nuestro tanque. Con estos valores entonces vamos a tratarlos de la siguiente forma. En primer lugar, la hora 24 se elimina porque la hora 24 termina siendo la misma número hora 1 de comienzo de nuestro modelo. ¿Okay? La columna siguiente que vamos a colocar al lado va a ser la columna referente al consumo, pero en vez de estar expresado en litros sobre segundo, vamos a expresarlo en metros cúbicos que se consumen en esa hora. Y obviamente que no es más que multiplicar el caudal que tenemos expresado en litros por segundo, multiplicarlo por 3600 segundos que tiene una hora. En este caso va a ser 0.9 por 3600 segundos que tiene una hora. En este caso, este valor lo extendemos directamente hacia la parte inferior. Vamos a centrarlo y obviamente que esto lo tenemos expresado en miles de litros
y lo que hacemos es multiplicarlo, dividirlo, en este caso entre 1000. Entonces tenemos el consumo que se dio en esa hora, o la salida que hubo en esa hora, expresada en metros cúbicos por hora. Lo siguiente que deberemos hacer en este caso va a ser entonces determinar cuánto es la cantidad de agua que entra al tanque. Fíjense que esto que tenemos aquí es el caudal de salida de nuestro tanque. Nosotros ahora queremos es saber cuánto es el caudal requerido para entrar. A nuestro tanque debe entrar el gasto medio que requiere la comunidad. De nuestro estudio de dotaciones, nosotros sabemos que el gasto medio de consumo de nuestro urbanismo es 2,24 litros sobre segundo. Quiere decir que en promedio mi comunidad me va a demandar 2,24 litros sobre segundo. Y eso en teoría es lo que debería estar entrando al tanque. En este caso, entonces sabemos que 2,24 litros por segundo por 86.400 segundos que tiene un día, eso da un valor de 193.536 litros. Dividimos esto entre 1000 para llevarlo a metros cúbicos día, y esto a su vez lo dividimos entre 24 horas para saber cuánto es el gasto que debe entrar a mi tanque por hora en promedio para satisfacer la demanda que se va a dar en un día. En este caso entonces tenemos que debería estar entrando al tanque en promedio 8.064 metros cúbicos hora. Esto entonces es lo que vamos a tener nosotros de caudal de entrada. 8.064, y estamos hablando que esto es metros cúbicos sobre hora, y esto es caudal entrada. Este valor es lo que vamos a tener cada una de las 24 horas del día. Obtenido esto, vamos entonces a determinar cuánto es la diferencia entre lo que entra y lo que sale, la cual va a estar también expresada en metros cúbicos sobre hora. En este caso, la diferencia entre lo que entra y lo que sale va a ser igual al caudal de entrada menos el caudal de salida. Obviamente que entonces que vamos a ver que para algunas horas del día entrará más agua que la que sale, y para otros momentos del día saldrá más agua de la que entra. Vemos entonces que las primeras horas del día entra más agua de la que sale, y vemos que va quedando un remanente almacenado dentro del tanque, mientras que vemos que para otras horas del día sale mucha más agua de la que entra. Y a la final, la determinación del volumen a almacenar no es más que una ponderación de la diferencia entre los volúmenes que quedaron remanentes y los volúmenes que quedaron en déficit. La siguiente columna que vamos a hacer es la sumatoria de la diferencia o del balance, como lo queramos llamar, la cual también va a estar expresada en metros cúbicos sobre hora. En este caso, las unidades van a estar expresadas idénticamente en metros cúbicos sobre hora, y esto no va a ser más que la sumatoria sucesiva de cada uno de los valores que tenemos. En este caso, tenemos que en la primera hora vamos a tener este valor como remanente, y posteriormente para la siguiente hora va a ser el remanente o la diferencia de la hora actual más el remanente de acumulado de la hora anterior, y esto sencillamente lo vamos a llevar directamente hasta la parte inferior. Vemos entonces que en este caso tenemos cómo va variando cada uno de los caudales, cómo se van acumulando hasta un punto, y posteriormente ellos comienzan a disminuir paulatinamente hasta llegar a una sumatoria total que debería dar 0. En este caso no da 0 por remanentes en cifras decimales. Una vez entonces que tenemos
estos valores, vamos entonces a determinar cuánto es el volumen de almacenamiento. El volumen real que yo necesito almacenar para compensar las variaciones horarias deberá ser la sumatoria del mayor valor de déficit más el mayor valor de remanente a almacenar. Por lo que es lo mismo, vamos a colocarlo por aquí, a resaltarlo, va a ser el valor de 26,78 más el valor de 14,62. Deberá ser el valor a almacenar realmente. Si aún no lo vemos claro, entonces vamos a abrir una siguiente columna y vamos a colocar esta otra fila, última fila, volumen a almacenar, donde el volumen a almacenar en metros cúbicos, en este caso, va a ser igual al mayor valor de déficit. En este caso, el mayor valor de déficit es 14,62, es decir, 14,62 más, en este caso, el volumen para cada una de las horas. Corremos nuestra celda y vamos entonces a ver cuánto es el valor que yo voy a obtener, y en este caso vemos que el mayor valor a almacenar va a ser 41,40, que en este caso va a ser el mismo valor, como habíamos hablado, de la sumatoria de 26,78 más 14,62, y entonces vemos que es 41,40. Este es la capacidad que debería tener mi tanque para yo poder compensar las variaciones horarias. Veamos entonces ahora a ver cómo esto se traduce en dimensiones para llevarlas directamente a EPANET. Vamos entonces aquí en el tanque a verificar y a ajustar las dimensiones reales que tenemos. Tenemos entonces que la cota de solera es inamovible, la cota de fondo del tanque va a ser 19,85. El nivel mínimo lo seguimos estableciendo en 0,25 metros. Y vamos entonces a ver cuánto deberá ser el diámetro del tanque. Para verificar el diámetro del tanque, vamos a plantear las siguientes ecuaciones. Veamos a ver. Si el tanque va a ser cilíndrico, podemos plantear las siguientes ecuaciones. El volumen de almacenamiento va a ser igual a pi por diámetro al cuadrado por la altura de la cámara de almacenamiento, o la altura del volumen útil de almacenamiento que nosotros queremos. Fijando nosotros la altura útil de almacenamiento, en este caso lo podemos fijar como 4 metros, podemos obtener el diámetro despejándolo. Entonces vamos a tener que el diámetro va a ser igual al volumen real que yo requiero almacenar, 41,40, obtenida de la tabla anterior, por 4 por 3,14 por 4, y en este caso tenemos que el diámetro requerido de la cámara de almacenamiento es de 3,363 metros. En este caso lo llevamos a una dimensión constructiva mucho más fácil y aproximamos que el diámetro de almacenamiento útil del tanque va a ser de 4 metros. Si esto es así, vamos directamente a nuestro programa esto de EPANET, ajustamos el diámetro en 4 metros y verificamos los siguientes niveles. Vamos a ver. En primer lugar tenemos nuestro tanque cilíndrico y tenemos entonces que el nivel de altura mínima es 0,25 metros, ¿ok? Este volumen que tenemos hacia la parte inferior es el volumen que nunca podrá salir del tanque. La altura real de almacenamiento, que va a comprender los 41 metros cúbicos, estará comprendida desde ese nivel 0,25, 4 metros hacia arriba y con un diámetro de 4 metros, es decir que esa será la altura útil como tal. Lo que se traduce en que la altura máxima de nuestro tanque de almacenamiento, del nivel del agua dentro del tanque de almacenamiento, va a ser de 4,25 metros. Y ese es el siguiente parámetro que vamos a ajustar en este caso. El nivel máximo será 4,25 metros. Y de esta forma entonces vamos a tener el volumen real de nuestro tanque como tal. Hasta aquí este tutorial.